Diapositiva número 1. El reconocimiento de la justicia indígena. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos derivados del reciente reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. Diapositiva número 2. Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. El caso de los pueblos Huaorani y Taromenani. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos derivados del reciente reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. El marco legal del Estado parece no estar relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de estos pueblos. Diapositiva número 3. Marco cultural. El pueblo Huaorani es conocido como la nacionalidad Huao por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Los contactos de este pueblo con la civilización occidental datan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. 2 años después, en octubre de 1958, Raquel San y Isabel Elliot hicieron el primer contacto pacífico. Diapositiva número 4. Marco conceptual. Funcionalmente partiremos de la definición de la tolerancia como el término generalmente se refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así tolerables, de forma que no pueden ser prohibidas o limitadas, según se recoge en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Diapositiva número 5. Resumen del caso. El 5 de marzo del 2013 fueron asesinados 2 ancianos Huaorani en la comunidad de Yarentaro, provincia de Orellana. Presuntamente, el hecho fue cometido por individuos taromenani. A partir de estos hechos, un grupo 17 Huaorani organizó una incursión en contra de los taromenani con el fin de darles muerte. Al parecer mataron a varios taromenani. Con certeza solo se sabe que, como resultado de esta incursión, trajeron consigo a 2 niñas de 3 y 6 años de edad. Diapositiva número 6. Posición de la Fiscalía General del Estado. La posición de la Fiscalía General del Estado se limita a defender el orden jurídico, manifestando que existe la comisión del delito de aprehensión de 2 menores. Agrega que se ha tratado de entender la cultura que yace detrás de los hechos judicializados, aunque espera que la cultura Huaorani trate de entender la cultura mestiza, que según el fiscal general es una cultura que respeta la vida y la convivencia pacífica. Posición de la Defensoría del Pueblo. Diapositiva número 7. La Defensoría del Pueblo manifiesta que interviene por pedido expreso de la comunidad Huaorani, siendo su interés que se determine si el delito de genocidio puede ser aplicable a los ciudadanos de esta nacionalidad. Apela a continuación a la necesidad de aplicar la justicia indígena, dado que considera que se trata de un conflicto interno entre 2 nacionalidades indígenas. Diapositiva número 8. Posición de la defensa de los Huaoranis. La defensa de los Huaoranis hace hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Recuerda que, de acuerdo a la concepción de justicia del pueblo Huaorani, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Explica que la emisión o la interpretación de normas no reducirán la posibilidad de nuevos ataques, dado que el pueblo Huaorani no entendería estas disposiciones y considera que, a pretexto de la paz social,
no puede obligarse a los guaraníes a aceptar normas o sanciones que no han comprendido. Diapositiva número 9. Pueblos jurídicos, problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. Ya en el análisis del caso, la Corte Constitucional encuentra 3 problemas que considera son los que debe resolver. Los 3 problemas tienen que ver con la posibilidad de que el artículo 441 del Código Penal esté en desacuerdo con normas y principios constitucionales o con convenios internacionales, a saber, a. Hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. B. Se vulnera el convenio 169 de la OIT. C. Se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. Diapositiva número 10. Consideraciones de la Corte Constitucional. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional ecuatoriana, en el caso bajo análisis, toma como primer referente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expedida en el año 2001 en el proceso planteado por la comunidad Mayagna Sumo, Aguastigui, en contra de la República de Nicaragua. Esencialmente, esta sentencia define a los pueblos indígenas bajo criterios de continuidad histórica con sus antepasados y deja en claro que se encuentran estructuralmente subordinados y marginados. Bajo esta premisa, la Corte Constitucional considera que existen disposiciones constitucionales que buscan hacer realidad la protección de la diversidad cultural. Diapositiva número 11. Consideraciones de la justicia constitucional colombiana. Al examinar el caso, la Corte Constitucional apela a fallos de la Corte Constitucional colombiana que ha tratado casos similares. En primer lugar, se refiere a la sentencia T-496/96. Esta sentencia critica la noción unitaria de naturaleza humana y recuerda que encontrándonos en un mundo plural es necesario que se consagre constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Señala que la autodefinición como ciudadano, entre comillas, dentro de la pertenencia abstracta de un territorio y a un Estado ya no es sostenible. Propone entonces que la identidad se refiere más bien a valores étnicos y culturales concretos. Diapositiva número 12. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. La principal consideración a mi juicio se refiere a la sentencia 008-09-SAN-CC expedida por la Corte Constitucional para el periodo de transición. Se destaca en esta sentencia la existencia de una diversidad epistémica entre culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en Ecuador y el establecimiento de 4 principios con perspectiva intercultural, a saber, a. el de la continuidad histórica que se refiere al nexo de los pueblos originarios con sus ancestros, b. el de identidades de los pueblos, c. el de interculturalidad que se refiere al diálogo epistémico y d. el de interpretación intercultural que busca una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad de culturas. Diapositiva número 13. A modo de conclusión. Para concluir, cabe destacar las siguientes consideraciones. 1. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que clarifican la definición de los pueblos ancestrales, reconociendo la situación de marginación estructural de tales pueblos. El fallo de la CIDH, expedido en el año 2001 en el proceso planteado por la comunidad Mayagna Sumo Aguastigui en contra de la República de Nicaragua,
puede considerarse como precursor de una futura aceptación judicial de la concepción de estima de la tolerancia cultural sobre los pueblos indígenas. 2. La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-496/96 asume la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios como lo indica Forbes en el 2012. Diapositiva número 14. Docente Magíster Carlos García Torres y Magíster Andrea Procel Moreno, alumno Clever Isael Sandoya Chamba. El tema: el reconocimiento de la justicia indígena.